Sinon de sitio. Me nota que puede ser este dude. Ok. Hola y bienvenidos de vuelta a Homo Curioso. El día de hoy, episodio tranqui. De hecho voy a poner mi celular aquí para ver qué hora es. No quiero que dure más de 20 minutos. Pero pequeña primera comparación. Entre Marco Aurelio y el señor Epícteto. Gran comparación, yo diría. Siendo que el bagaje, digamos, o la circunstancia, el estilo de vida, las personas, el nivel socioeconómico en el que han tenido que desarrollarse estos dos personajes en el transcurso de su vida, ¿no? Uno emperador del imperio más potente de su época, en su momento, vamos a decir, el dueño del mundo. Tal vez no. Tanto así, uno de los dueños del mundo, definitivamente. La gran potencia. Digo tal vez porque no sé en realidad cuántas potencias haya habido a la par de Roma en ese momento, porque desconozco mucho la historia asiática. No importa. Vamos a decir que, suponiendo que en ese momento el imperio romano era el imperio más grande de su momento, Marco Aurelio vendría así a ser el dueño del mundo, básicamente, ¿no? La suerte de Donald Trump. Ahora, en esa comparación de poder, Epícteto, por otro lado, un esclavo también de la era romana o del imperio romano, anterior a Marco Aurelio. Si no estoy mal, incluso Marco Aurelio cita a Epícteto, lo que me parece fantástico en sus meditaciones. Pero bueno, quiero cambiar un poco la dinámica de estos pequeños monólogos que estoy haciendo. He hecho, creo que ya este es el cuarto o quinto monólogo que he hecho sobre la cuestión estoica. No sé si vaya a seguir haciéndolo, no por una cuestión de vistas, sino por una cuestión de que ya me está aburriendo y quiero irme a otros temas, en realidad. Entonces, tal vez unos cuantos más en lo que acabo de leer al señor Marco Aurelio, porque todavía estoy a un tercio de sus meditaciones y quiero hacer los comentarios que me están haciendo. Entonces, el día de hoy en realidad es un comentario sobre un versus, Marco Aurelio versus Epícteto. Eso es más o menos lo que quisiera hacer. En realidad es solamente un comentario que quiero hacer, que me pareció relevante hacerlo y quiero hacerlo. Entonces, ¿cómo es la dinámica de hoy? Voy a leer 2 citas de Marco Aurelio, voy a leer 2 o 3 citas de Epícteto y luego hago un comentario. Y listo, eso es todo por el video de hoy. Bueno, comencemos entonces. Y quiero recordar o recalcar que, como lo he dicho en videos anteriores, el más complicado de leer definitivamente es Marco Aurelio. Y esta complicación se da porque lo que estamos leyendo de Marco Aurelio son sus memorias. Es el diario que él mismo ha escrito en el transcurso de los años. Me parece que son más de 12 libros o recopilaciones. No sé cómo es la cuestión. A mí me pareciera que fuera como que 12 diarios que han ido recopilando. Al final de los grandes, de los libros, hay como que unas pequeñas anotaciones donde dice, por ejemplo, al final del primero dice, entre los cuadros a la orilla del río Gran, ¿no? O sea, como que a lo mejor así no recuerdo dónde es que estaba haciendo esta reflexión. Pero para no irme por las ramas, ¿cuál es el problema aquí entonces? Si es su diario, es algo tan personal y es tan íntimo, uno diría, rico chisme, ¿no? En realidad me parece que no, porque va por otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Que uno está hablando consigo mismo. Y si uno habla consigo mismo, hay un contexto del cual nunca nos vamos a enterar. Porque si digo, ¿cómo, digamos, yo podría poner en mi diario cómo me encanta que mi tío me haga reír con sus chistes de árboles? No sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es ese tío? ¿Cuál es el tío que hace chistes de árboles? A lo mejor tendría que entender yo el contexto, porque a lo mejor es un tipo de humor que tenemos solo yo y ese tío, ¿no? Entonces puede haber aquí unas cuestiones que uno no entiende, que dice, ¿de qué estás hablando? Hay saltos porque son como
quiero decir como aforismos, pero en realidad son como pequeños párrafos que se van numerando, 1, 2, 3, y no hay conexión a veces entre el 1, el 2, el 2 o el 3, porque a lo mejor son reflexiones que le van saliendo o cosas que quiere recordar o que quiere reforzar el señor Marco Aurelio. Entonces es difícil seguir el hilo. ¿Qué es lo que yo pienso que uno debería hacer? Sí, leerlo entero. O bueno, lo que yo estoy haciendo básicamente. Les voy a dar consejos de lo que yo estoy haciendo. Leerlo entero e ir anotando los que, digamos, más siente uno que lo tocan o le gustan, ¿no? Para luego retomar, porque va de vuelta, lo vuelvo a decir, la filosofía estoica es complicada porque hay que practicarla, ¿no? Y me voy a ir aquí en desorden. Discúlpenme. Quería leer un pasaje del libro 1. Miren, voy a leer 3. Vale, vale, madres. Libro 2. El primer apartado dice así. Apenas amanezca, hazte en tu interior esta cuenta. Hoy tropezaré con algún entrometido, con algún ingrato, con algún insolente, con un doloso, un envidioso, un egoísta. Todos estos vicios se sobrevinieron por ignorancia del bien y del mal. Pero yo, habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo torpe, y que la condición del pecador mismo es tal que no deja de ser mi pariente, participante de mi misma sangre y prosapia. ¿Qué será prosapia? De mi misma sangre. Pero sí de una misma inteligencia y de la partícula de la divinidad. No puedo recibir afrenta de ninguno de ellos, porque ninguno podría mancharme con su infamia. Cita número 1. Muy, muy, muy parecida a lo que nos dijo ya Epícteto. No sé si lo leí, igual se los adelanto, que te dice cuando vayas a un baño o a un sauna, recuerda que te vas a encontrar con este tipo de gente que te empuja, que escupe, que es ruidosa, ¿no? Te está haciendo como un cierto tipo de premeditatum malorum. O sea, recuerda que a lo mejor te encuentras con gente que es mala, que es torpe, que no tiene consideración por ti. Lo que me gusta del señor Marco Aurelio aquí es que te dice, ten en cuenta que no lo hacen por malos, sino por ignorantes del bien. Lo habíamos hablado creo que hace 2 capítulos, esta cuestión de los minibuseros. Si un minibusero me está escuchando, ay, disculpe. No creo que no me dé la razón, tal vez él maneja bien, pero hay muchos minibuseros que manejan fatal, que manejan terrible. Entonces, ¿qué se hace? Uno puede pensar que son torpes, que son, si quieres, imbéciles, que son malos, que lo hacen a propósito. Pero lo que te dice Marco Aurelio es pensar que son más bien ignorantes. Y no quiero decir una cuestión de, que les falta título de bachiller. No, una cuestión ignorante de no tienen el conocimiento sobre las normas de el código, ¿cómo se llama? De tránsito, vamos a decirlo. No sé cómo sea el nombre, pero no importa. Las reglas de tránsito, las reglas viales, ¿no? Las reglas de conducción. Y no es por malos, puede ser a lo mejor porque también, oye, hay gente que necesita salir a trabajar y necesita agarrar el minibús de un día al otro. A lo mejor luego van a sacar o a lo mejor no tienen tiempo para sacar ese tipo de cosas y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Ellos no tienen el conocimiento que yo tengo. No es por malos, es por ignorantes. Y nosotros no tenemos el conocimiento que tienen a lo mejor otro tipo de personas y nos atrevemos a comentar sobre esas cosas. No importa, me estoy yendo. Lo que quiere decir es como que nadie actúa por malo, actúa por ignorante. Ignorante de no tener todo el conocimiento necesario para cierta circunstancia. Ahora, quiero hacer 2 lecturas más del señor Marco Aurelio. Este es del libro, si no estoy mal, libro 2. Mentira, perdón, libro 4. Este es uno de los que estaba más subrayadito, creo. No, solo tengo una subrayada del libro 4. Vamos a decir de él la parte del apartado 49. Dice, haz por semejarte al peñasco batido sin cesar por las olas. Permanece inmóvil y a su alrededor desmaya la efervescencia de las aguas. Y entre comillas dice esto,
que me parece lo más importante si no entendiste lo anterior. Infeliz de mí, dice uno, porque tal cosa me aconteció. Infeliz de mí porque se murió mi padre, se murieron mis hijos, perdí mi dinero, me despidieron de mi trabajo. Infeliz de mí. No, al contrario. Dice, dichoso yo porque habiéndome ocurrido esto, continúo sin pena alguna, ni quebranto por lo presente, ni amedrentado por lo venidero. Perdón. Una semejante desgracia hubiera podido ocurrir a cualquier otro, y éste no hubiera sabido continuar como yo, sin apenarse. Esto me parece fantástico. Dichoso yo, otra vez, porque habiéndome ocurrido esto, continúo sin pena alguna, ni quebranto por lo presente, ni amedrentado por lo venidero. Una semejante desgracia hubiera podido ocurrir a cualquier otro, y éste no hubiera sabido continuar como yo, sin apenarse. Me gusta, no es la cita, o sea, sigue el apartado 49. Pero me gusta, ¿no? Esta actitud que tiene como que, qué bien que me pasó esto a mí, porque yo tengo la fortaleza para seguir adelante. Yo no me voy a derrumbar ante la desgracia que me ha pasado. Dice, permaneceré igual. No quiero decir como que a mí no me importa que haya pasado esto. No, eso no es ser estoico. No es como que a mí no me importa, yo sigo igual. Sino decir como que, ok, esto puede doler, puede entristecerme, pero no me va a destruir la vida. No me va a dejar clavado en este instante, masticando esta pena toda mi vida. No, o no me va a volver loco, vamos a decirlo también de otra manera. Voy a poder seguir adelante. Y última cita que les quiero traer del libro 5, apartado 1, y esta es muy, muy conocida de Marco Aurelio. Dice así: por la mañana, cuando sintieses pereza al levantarte, piensa: yo me levanto para cumplir con los oficios propios de un hombre. Me desazonaré, pues, si voy a ejecutar aquello para lo que nací, para lo que vine al mundo. A esto fui formado, para rellenarme en la cama caliente entre mis cobertores. Pero esto, dirás, es más agradable, la verdad. ¿Fuiste formado entonces para solazarte? Y en suma, ¿naciste para la pasividad o para la actividad? ¿No ves cómo las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas tienen cada cual su tarea propia y contribuyen a su vez a un buen orden del mundo? Entonces tú, ¿no querrás hacer lo que incumbe al hombre? ¿No te apresurarás en poner por obra lo que se conforma con tu naturaleza? La cita sigue. Ahí te va. Esta parte es la que subrayé y me pareció fantástica. Habla como de la cuestión del amor y te remata con esto. No te amas de veras a ti mismo. Si en realidad te amases, amarías tu naturaleza y tu destino. Ok. Primer apartado que quiero decir del señor Marco Aurelio que me encanta. Y que creo que contradice un poco el pensamiento que hoy, o la interpretación que se tiene hoy sobre la cuestión estoica. Hoy se habla desde la cuestión estoica como una cuestión muy individual, muy solo importo yo tengo que ver primero por mí, y yo. Y el señor Marco Aurelio, en sus reflexiones, lo que siempre hace es como que pensar siempre en la cuestión común. Esto hace bien, ¿cómo sirvo yo a mi comunidad? Si esto me hace bien a mí, pero hace mal a mi comunidad, entonces no debo hacerlo. Entonces, a mí me gusta esto porque, claro, aparte del emperador, el emperador tenía que pensar en su pueblo, vamos a decir en el pueblo romano, en el imperio, en la gente que vive en él, en los ciudadanos romanos. Pero me gusta esta cuestión política de que Marco Aurelio piensa en la comunidad, piensa en su comunidad. Pero más importante, tal vez no estoy agarrando la palabra, quiero decir la masa, la comunidad, su comunidad, el pueblo, el resto de personas.
lo que me parece importante es que no piensa solamente en él. Seguramente piensa en él, pero hace siempre como que una equivalencia de cómo mis acciones repercuten en mi comunidad. En la comunidad del imperio, ¿no? Lo que les digo, me parece que es una cuestión contraria a lo que se siente uno como estoico hoy y al pensamiento individual que se está cosiendo hoy en día en nuestra sociedad. Por un lado. Por otro lado, quiero hablar de esta cuestión del destino que me parece fantástico, que es lo que dice, ¿no? Él, o sea, como es mi destino, es mi naturaleza. No estar en mi cama cómodo todo el día. Mi naturaleza es otra, mi destino es otro y tengo que ir yo en busca de ese destino y de conquistar, si quieren, esa grandeza. No dice esa grandeza, pero este destino que es algo más que solamente estar en mi cama, ¿no? Las abejas, las hormigas tienen un destino y yo también tengo que servir ese destino. Y fantástico que hace esta como comparación con las abejas, ¿no? O con las hormigas, como que todos tenemos una labor en nuestra sociedad. Yo voy a cumplir eso y ese destino es más grande que estar en camita. Les pongo en pausa eso y que me parece bueno del señor Marco Aurelio. Y ahí les voy, ahora sí en orden, con el señor Epicteto. Creo que de Epicteto solo les voy a leer 2. Ah, no. Denme chance. Aforismo 11 del señor Epicteto de Manual de Vida. Muy importante para lo que hemos vivido. Pues, bueno, este episodio no sé, creo que sale en 2 semanas, pero bueno. Ni modo. Hace 2 días Bolivia salió del Mundial. O sea, teníamos esperanza de llegar y no vamos a entrar al Mundial, ¿no? Perdimos contra Irak. ¿Qué es lo que te dice el señor Epicteto? Que me parece fantástico lo que dice aquí, hablando de la dicotomía del control. No te jactes de ningún mérito ajeno. No te jactes de ningún mérito ajeno. Si un caballo se alabase a sí mismo diciendo soy hermoso, podría tolerarse. Sí, pero si tú dices jactándote, tengo un hermoso caballo, que sepas que te jactas por un buen caballo, pues ¿qué hay ahí tuyo? Solo el uso de las apariencias. Así, cuando en el uso de las apariencias procedas en conformidad con la naturaleza, jáctate, pues lo harás de un bien tuyo. ¿Por qué traigo a colación la cuestión del partido? No te jactes de que hemos jugado muy bien. No, porque no has jugado tú. Salvo que me esté viendo algún miembro de la selección. Si sientes que has jugado bien y lo has dado todo, jáctate. Lo he dado todo. He jugado muy bien. Ahora, ¿qué es lo que te dice el señor Epicteto? Porque me fui. No te jactes de cosas que no son tuyas. No te jactes de que tienes un buen equipo de fútbol, aunque el equipo de fútbol de tu selección es bueno y es tuyo, digamos. O sea, obviamente no estamos hablando de una cuestión de dueño, aunque seas el dueño. Te dice, no te jactes de cosas que no son tuyas. Podemos decir desde algo tan sencillo como que esta taza es hermosa y es mi taza. Ok, estás hablando de una cuestión de apariencias, de que es tuya, en realidad. O sea, en realidad no es algo que tú puedes controlar. Se puede perder, puede caerse, corroerse, romperse. En la cuestión del equipo de fútbol. Es tu equipo porque perteneces a una misma nacionalidad, pero la pérdida no es tuya. Tú no has jugado ese partido, ni lo has perdido. No te sientas orgulloso de haber ganado cuando gana tu equipo de fútbol, como si tú hubieras jugado. Y tampoco te sientas vergonzoso o avergonzado si tu equipo pierde, ¿no? Porque tú no lo has hecho. Es una cuestión de apariencias, te dice el señor Epicteto. Si entiendes esta diferencia, te vas a liberar mucho, vas a sacar mucho peso de ti. Y también mucho orgullo ridículo, si quieren ponerlo yo, si quieren que lo ponga yo en mis palabras. Porque no has ganado tú, ni has perdido tú. Es un equipo el que quisieras que tú gane, pero tú no controlas eso. No controlas la cuestión del destino o de la suerte desde una cuestión así a lo mejor hasta natural, del viento, del clima, cómo estuvo ese día, y no controlas cómo juegan los otros, aunque seas el director técnico. No controlas cómo vayan a jugar, cómo vayan a agarrar el balón, si se les resbala, si se tropiezan, si se dan el tobillo, demás.
No te jactes de una victoria que no es tuya. Ni te avergüences de algo que no es tuyo tampoco. Entonces, aquí habla de esta cuestión de... perfecto. Y aquí les va otra. Voy a leer dos más. Creo que va un poquito por lo mismo. Amor fati le puse yo en el capítulo 13, si quieren, de Manual de Vida. No quieras que las cosas que sucedan... va de vuelta. No quieras que las cosas que sucedan según tu voluntad y gusto. Por el contrario, concéntrate con que sucedan tal como lo hacen. Así obrarás rectamente. La enfermedad es impedimento del cuerpo, pero no de la voluntad. Si ésta no lo quiere así, la cojera es impedimento de las piernas, pero no de la voluntad. Si discurres de esta forma sobre las cosas que suceden, hallarás que son impedimento de otro, pero no tuyo. Buenísimo. Nada es impedimento de la voluntad, en pocas palabras. Te pueden pasar muchas cosas. Te puedes doblar el tobillo, te puedes lastimar, si seguimos hablando del deporte, pero tu voluntad puede seguir. Esta frase resume lo anterior o se conecta con lo anterior. No quieras que las cosas sucedan según tu voluntad. No quieras que las cosas pasen como tú quieres que pasen. Porque no estás en control de las cosas. Por más de que tengas fe, yo tengo fe que esto va a pasar así, que va a pasar así. No estás en control. A mí me encanta esto de los estoicos, que es renuncia a ese tipo de control y renuncia a ese tipo de fe. ¿Por qué? Porque te haces daño. O sea, si pasa como tú quieres, dices, muy bien, perfecto, se debió a que lo quise con todas las ganas. Y cuando luego quieres con todas las ganas, no sucede. Y es como, tal vez necesito aprender una lección. No le busques. Solo entendé que no estás en control de esas cosas. Y listo. Ve hasta donde tú puedas ir. Exígete hasta donde tú puedas exigirte. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Y por último, última cita, que es el apartado 15. Y con esto termino. 26 minutos, horrible. Y con esto termino y hago mi pequeña reflexión y nos vamos. Nunca digas sobre nada lo he perdido, sino lo he restituido. ¿Ha muerto tu hijo? Ha sido restituido. ¿Ha muerto tu mujer? Ha sido restituida. ¿Te han robado tierras? También han sido restituidas. Pero fue un mal hombre el que me las quitó, por entre comillas. ¿Qué injusticia te hace que aquel que te lo dio lo haya reclamado de nuevo para sí? Tenlo por ajeno todo el tiempo que te concede, como hace el caminante en la posada. Como hace el caminante en la posada. El caminante en la posada, el huésped en el hotel. Nada de eso es suyo. Todo de eso en algún momento lo voy a tener que devolver. Va a ser restituido a su verdadero dueño. Y yo no tengo control. No tengo control de esto. De hecho, en nuestro club de lectura hubo una persona que se quejó mucho de esto porque dijo como que inhumano que ese Epicteto, ¿no? Pensar que no sentir dolor por la muerte de tu hijo, por la muerte de tu mujer o por las tierras que te han robado. No se trata de eso, no se trata de eso. No se trata de que el estoico es alguien apático, que no tiene emociones, que sí, se murió, sigo con mi vida. No. Se refiere justamente a entender el principio de es que su vida nunca estuvo en mi control. Que de repente pase una desgracia y me roben las tierras, me avasallen, no sé. No estuvo en mi control. Si es que descuidé eso, a lo mejor, hay cosas que están en tu control y hay cosas que no están en tu control. Si hay un terremoto de repente y tu casa se cae, no estaba en tu control. Lo siento, no está en tu control que haya un terremoto, no. A lo mejor podías prever ciertas cosas, pero las cosas pasan y tienes que entender que no fue culpa tuya en todo caso, ¿no? Ahora, la reflexión a partir de la reflexión que quiero hacer a partir de las cosas que he leído es la siguiente y me parece interesante. En Manual de Vida, Epicteto habla mucho de la dicotomía del control y del amor fati, que se conectan, según yo. ¿Qué es la dicotomía del control? Justamente lo que vengo diciendo hace rato. Cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Entonces, al entender que hay cosas que no puedes controlar, como el clima, como en qué minibús, cómo va a ser el chofer, cómo manejar,
El minibús, digamos, si quieres, una vez que te hayas subido al minibús, cómo va a manejar ese chofer, ese minibús. ¿Quién sale de alcalde? ¿Quién sale de gobernador? ¿Quién perder contra Irak? Son cosas que no puedes controlar. Y eso es amor fati, es entender el destino, aceptar el destino, dejarse llevar por el destino, ¿no? Y me parece que esta cuestión del señor Epícteto, me parece que parte de de filosofar la circunstancia en la que él se encuentra, que es: soy esclavo, nada me pertenece, todo puede ser contingente, todo puede ser, todo es frágil alrededor de mí, incluso mi cuerpo, porque mi cuerpo no me pertenece del todo a mí, le pertenece a un dueño, le pertenece a un amo. Entonces, si el día de mañana tengo un hijo y mi amo quiere disponer de ese hijo y lo manda a otro lado, pues, o lo mata, tengo que aceptar. No tengo de otra, tengo que entender el destino. Claro, esto se puede aplicar a otro tipo de cosas, ¿no? Pero este entendimiento de no estoy en control de casi nada de lo que me pasa. Entonces, tengo que dejar ir. Tengo que entender que hay cosas que no están en mi control. Mi voluntad está en mi control. Y lo dice, ¿no? Que te rompan una pierna no es el impedimento de tu voluntad, de que sigas andando con una muleta, como lo hizo el señor Epícteto. En contraposición, lo que dice el señor Marco Aurelio, y creo que es por eso que el señor Marco Aurelio es el estoico más famoso o más querido, más popular de los últimos tiempos. Primero porque es un emperador. Y de esta cuestión, si quieren, aspiracional, de ver como que el diario de un emperador, y dicen que era buenísimo, y cómo sería yo a lo mejor de emperador, cómo me represento, cómo me identifico yo con este personaje, porque yo también quiero ser grande. Creo que, no sé si lo he mencionado, pero yo creo que esta cuestión de que el cariño que se tiene a Marco Aurelio, o la estima, digamos, superficial, porque no creo que la mayoría de las personas haya leído la cuestión de meditaciones, se debe a que Marco Aurelio es lo que más se acerca a la autoayuda de Séneca y de Epícteto, como otros estoicos. Creo que Marco Aurelio es lo que más se acerca a la autoayuda. ¿Por qué? Lo que les he leído es como que esto de si puedes, cumple tu destino. Qué bueno que esto me pase a mí, porque yo soy fuerte y yo puedo soportarlo y no me voy a derrumbar ante esta situación. Yo voy a cumplir mi destino, ¿no? Yo estoy destinado para más cosas más grandes. Y yo creo, va de vuelta, que esto parte de la circunstancia en la que vive el señor Marco Aurelio. Que la circunstancia era que desde niño él sabía que estaba destinado a una cuestión política, a una cuestión de manejar su sociedad, manejar su imperio, o ser un político, que las decisiones que él va a tomar tienen una repercusión muy importante en el resto de la gente. Por lo tanto, tiene un destino superior al resto de la gente. E incluso, quiero decir, como que tiene que ser fuerte y tiene que ser templado y tener todo este tipo de virtudes, porque su cargo así lo requiere, ¿no? Esta cuestión de que a alguien le puede pasar algo, que se le muera su hijo y que se quede loco de dolor, pero yo no, porque yo tengo un destino más grande y yo tengo que continuar con esta vida, tengo que continuar con este destino, ¿no? A mí me parece eso. Me pareció muy interesante leerlos y decir como que creo que parten de su circunstancia. La filosofía que ellos tienen es parte de la circunstancia, o se acomoda a la circunstancia socioeconómica, política, que cada uno de ellos tiene. Y como última reflexión, yo creo que es ingenuo pensar en que uno debería relacionarse o pensarse como Marco Aurelio. Más bien, uno necesariamente tendría que relacionarse con Epícteto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, la gran 99%, 95%, el porcentaje que quieras, más arriba del 90% de la población,
no controla los mercados, no controla la política, no controla la creación de bienes, vamos a decir, incluso de salud, no controla o no tiene el dinero suficiente para controlar incluso aspectos complicados de su salud. Lo vi en un video del señor esquizofrenia natural, si no estoy mal, o locura artificial, lo que ustedes quieran. Cordura artificiales o esquizofrenia natural, que decía, como que hacía un estudio y te decía, estás a un cáncer de quedarte pobre. O sea, hay muchas, la gran mayoría es como que no sabe el costo del tratamiento de un cáncer y o sea, está pensando como que su vida, oye, o sea, si a mí me pasa esto, no hay vuelta atrás. Hay gente que si pierde sus ahorros es como que listo, quedó en la pobreza. Estamos al margen de las decisiones políticas, estamos al margen de las decisiones económicas de a lo mejor los empresarios que manejan el mercado de divisas. Estamos ahorita incluso a la par como bolivianos de la bondad de los políticos o de los empresarios. No sabemos quién sea el que esté haciendo mal la gasolina y estamos pendientes de la bondad de ellos de que por favor denos una buena gasolina. Y no sabemos si lo harán o no. Eso me parece muy, 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 digamos, vamos a decir, o sea, como que me despertó a un nivel muy interesante de conciencia. Nos queremos representar, queremos parecernos a Marco Aurelio. Y en realidad es como que, no, amigos, estamos mucho más cerca de Epicteto. La realidad de Epicteto es mucho más cercana a nosotros, aunque no lo queramos admitir. Eso es todo, eso es todo. Es la reflexión que quiero dejar aquí. Es lo último que quiero decir y no me quiero alargar más. Mañana me voy a Copacabana. Esta noche parto para Copacabana. Siguiente episodio, muy tarde seguro. Diré qué tal. Me voy a llevar al señor Marco Aurelio y voy a ver qué tal, si es que me ayudó en este trajín de la conquista que uno tiene, yo creo que sobre sí mismo, que es hacer una caminata o adentrarse en la naturaleza. Sale, eso es todo. Muchas gracias. Si te gustó, like, comentar, todo lo que tú quieras. Y nos vemos en la siguiente.